Si ambas partes de la pareja actúan de manera dañina, manipuladora o abusiva hacia el otro, entonces están inmersos en una relación tóxica. Piensan que los une el amor, pero en realidad, lo correcto sería decir que se trata de un pseudoamor. Estas relaciones provocan un ambiente de estrés, una vida miserable y una dependencia emocional enfermiza. A menudo, las personas que están en este tipo de relaciones son incapaces de abandonar la situación o a la pareja, piensan que es normal o que es su deber soportar a la pareja histérica, y a menudo uno de ellos recurre a la lástima con el fin de evitar la separación. Uno de los dos siempre lucha para que no se rompa el vínculo. Estas relaciones son difíciles de superar. A menudo, uno toma la sabia decisión de separarse o divorciarse, pero esa decisión no dura y regresa al día siguiente. Pues a menudo comienzan con una reconciliación tipo luna de miel ardiente y de amor intenso. Pero luego, con el tiempo, el que se fue regresa a revivir el ambiente estresante y poco satisfactorio para su vida que antes había experimentado. No solo los comportamientos abusivos son la firma de estas relaciones tóxicas, pues a menudo una de las parejas quiere crecer como persona y el otro lo evita. Por tanto, quedarse en esas situaciones impide crecer y evolucionar, y terminan por estancarse y perder años de valiosa vida. ¿Te has preguntado por qué regresas a esa vida miserable? Tal vez porque recibes de cuando en cuando un poco de amor y caricias. Cuidado con eso. Estas personas atadas a una vida destructiva, a ese pseudoamor, se parecen mucho a los que sufren el síndrome de Estocolmo. Lo explico, se trata de la reacción de la persona ante una situación de secuestro. En esta, la persona retenida desarrolla sentimientos de simpatía, empatía o incluso de amor por sus captores. La víctima desarrolla una conexión emocional con alguien que les está causando daño. Este síndrome se da porque la víctima atrapada en ese círculo vicioso busca cualquier tipo de conexión emocional. Además, el miedo a las consecuencias de un escape, separación o divorcio, como lo es la soledad o no cumplir con su deber, hace que las víctimas busquen formas de complacer a sus captores para evitar el sufrimiento. Siempre va a existir una dependencia emocional hacia el que te mantiene encerrado en ese círculo vicioso, especialmente si estos proporcionan ciertas necesidades emocionales que la víctima ha estado buscando en su vida, como atención, sexo, afecto o simplemente tener una familia. Pero si un hijo nace en ese medio, cuidado. Estás garantizando que la pobre criatura tenga una vida miserable. No hagas eso. Si tú no te quieres, no dañes de forma irreparable a un inocente que traerás al mundo. Te digo esto, porque me importas. Solo tienes una vida, no la desperdicies.